Reverendo Padre José Merino y Benítez, estamos más puestos que un calcetín ya en esta memorable fecha, Estamos ya en la semana de los 5 de diciembre, 300 años. 5 de diciembre. Dentro de una semana está usted de manteles largos. Estamos, porque es la fiesta de todos los mexicanos y los latinoamericanos y del mundo. María de Guadalupe tiene una repercusión en todo el mundo. Usted que ha visitado muchas basílicas en Europa Yo soy y más de en cantinas, ¿eh? Soy más de cantinas que de basílicas, pero bueno, en pero algunas, en algunas cantinas también hay imágenes de la Virgen de Guadalupe también. bueno, de eso no sé, pero, pero por ejemplo, en el Vaticano, Eh, en Lourdes, en la Notre Basílica Dame, en Notre de la Dame en Virgen en París, en Notre Washington, Dame, ahí en está, Notre Dame. ahí, O en el sea, Sacré-Cœur. es, es la En la Virgen de todo el Almudena, mundo. también en Madrid, también está la Virgen de Guadalupe. Y hay un templo en Madrid dedicado a la Virgen de Guadalupe, que es una parroquia. A ese sí no lo conozco. Sí, 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 así es. Bueno, en Montserrat también. También en Montserrat, sí. Sí. Bueno, Pues ¿sabe bien, dónde hay un templo a la Virgen de Guadalupe? ¿a En dónde? Tierra Santa, en Jerusalén. Un templo, porque está la imagen de la Virgen Guadalupe ¿No? ahí, junto al Se lugar de la construyó Asunción. construyó una capilla, no lo conozco, no sé de qué tamaño es, lo construyó don Antonino Fernández, el que era el presidente del Grupo Modelo. Él lo Sí. regaló, Pues el que hizo también aquí la Virgen del Camino. efectivamente, que luego ya la echaron a perder, pero sí. Bueno, Pero ya se corrigió todo. pues bien, el, lo que es un análisis crítico de la presencia de María de Guadalupe entre nosotros. Fíjense, ¿qué es lo que nos viene a traer? Amor. ¿Qué es lo que está reinando ahorita en México y por eso estamos sufriendo? Egoísmo. ¿Qué es lo que nos trae? Flores, delicadeza, su feminidad. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Caballerosidad y las mujeres feminidad. Y entonces, en una supuesta igualdad, que somos muy diferentes, no puede existir, es supuesta. Nosotros ahora vamos igualdad de fraternidad con diferencia fundamental de funciones. Cada quien tenemos nuestras propias funciones. Y Dios nos ha dado biologías diferentes, psicologías diferentes, gustos diferentes, tendencias diferentes. ¿Para qué? Para podernos complementar unos a otros. Y ahora vemos el milagro de Guadalupe. María se da cuenta de lo que nos hace falta. Nos hace falta unidad y viene y todos estos pueblos dispersos, chichimecas, zapotecas, mexicas, aztecas, tlaxcaltecas, toda esta diversidad. Eran muchos pueblos, se puede decir muchas naciones. Pero se unifican en un mismo corazón, en el corazón de la madre, en el corazón de María, Claro, María de Guadalupe. Ahora, lo que nos ha dado unidad al país, el primer estandarte, la primera bandera de México que enarboló Miguel Hidalgo, fue precisamente María de Guadalupe. Y así se levantaron más de 250 sacerdotes, es lo que la historia no está constatando. Más de 250 sacerdotes se levantan en el país apoyando a Hidalgo para la gran revuelta de independencia. A lo mejor eran malos en artes marciales, pero
su corazón estaba con María de Guadalupe y por el país. Y fíjense, era muy importante ese levantamiento. No fue contra España, no fue contra el rey. Fue precisamente para quitar el mal gobierno y viva Fernando VII. O sea, era la unificación de Latinoamérica con España. ¿Por quién? Por María. La unificación de todos nosotros, que hablamos, gracias a Dios, un mismo idioma, pero a veces nos olvida hablar un mismo lenguaje, el lenguaje de la fe, el lenguaje de la esperanza y sobre todo el lenguaje del amor. Y ahí se presenta María con toda la sencillez, una fe así, no de gran ilustración, no de grandes teologías, no de grandes discusiones. Es la fe sencilla de Juan Diego, pero que Dios la ama profundamente esta fe. Es la fe sencilla que se une al corazón de una madre para poder hacer la fortaleza de un país, ya no de tantas nacioncitas, un solo país, que es el país de la fe, el país de la esperanza y el país que se vaya construyendo con el amor. Desgraciadamente, como toda obra humana, hubo sus errores, pero no nos vamos a fijar en los errores de los humanos, vamos a fijarnos en la bondad de Dios con su madre para hacer que los humanos entendamos el concepto de fraternidad, caminemos el concepto de responsabilidad y actuemos así la gran realidad de un bien para todos, el bien común. Claro. Pero en el momento en el que usted está narrando la parte del inicio de la independencia, del movimiento ideológico y religioso, el grito que se pronuncia en los escenarios políticos hoy día suprime el de la Virgen, el de la religión, esos los han hecho a un lado. Pero realmente hubo un movimiento con la capacidad de generar una gran nación latinoamericana a través de la concepción o del amparo de la Virgen de Guadalupe, porque el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy día, la declara la emperatriz de América. Un título muy importante. Consagra Sí, el continente a la Virgen de Guadalupe. Y el Papa Francisco, en su visita, lo he contado varias veces, cuando le hace una entrevista a la reportera de Televisa, lo hacen a un lado de donde hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe en uno de los salones en el Vaticano. Y está el cuadro enorme, el Papa a la izquierda de la Virgen y Valentina Alarraqui a la derecha. Y el Papa manda un mensaje previo a la primera visita que hizo a nuestro país. Bueno, creo que es la única, ¿verdad? Nomás ha estado una vez. sí. Nada más una vez. Bueno, previo a eso, hace la declaración y le pregunta a Valentina que qué espera ver en México, que qué lo mueve, y se voltea y ve a la Virgen y le dice, es que México está pagando el amor que le tiene a la Virgen de Guadalupe. Y luego habla del narcotráfico, de la violencia, y dice, es que el demonio se la está cobrando a la Virgen de Guadalupe por la devoción que tiene el pueblo mexicano a la Virgen de Guadalupe. O sea, los últimos dos papas, bueno, no sé si Benedicto XVI dijo algo también en relación a la Virgen de Guadalupe, no lo tengo en la cabeza ahorita, pero También estuvo allá. sí, pero, o sea, todos le han dado un significado que no se lo dan a las apariciones
de Lourdes o de Fátima o de Mendugori o de donde usted quiera. Todas las apariciones que ha habido de la Virgen de Guadalupe. Digo, de la Virgen en términos generales. Acá es la guadalupana en función de la concepción del náhuatl para denominarle como la madre, ¿no? Y ¿sí? así es como se presenta con Juan Diego en el momento en el que se hace la pues, aparición y pues, el indito que no sabía leer ni escribir, según entiendo, ¿no? Creo que fue una cuestión verdaderamente de la bondad del Espíritu Santo, el entenderlo y el transmitirlo a tal grado que los obispos dudan de que sea cierto lo que está diciendo el indio pata rajada, dirían hoy día, los fifís. Así le dirían. Pero, o sea, esta grandeza de la concepción de una gran nación latinoamericana bajo el amparo de la Virgen, realmente fue cierta, padre. O sea, es que esto es lo que nos da unidad. Sí, claro, por Cuando, supuesto. Eso es lo que nos da unidad, pero pues ahora, alguien se ha encargado de destruirla. bueno, porque no le conviene la unidad de los contrarios, porque sus ideologías son diferentes. ¿Qué va de la ideología del amor a la ideología del sexo? Es una cosa totalmente diferente. Para algunos, amor es simple sexo. Qué tristeza. Para otros, amor, para nosotros, es Dios, es comprensión, es servicialidad. O sea, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, o sea, el amor es comprensivo, abarca todo. El amor es servicial. Por eso los padres de familia van a trabajar por amor y se levantan por amor al frío o al calor o a muchas inclemencias para poder por amor llevar lo necesario a sus hogares. Sí, Las correcto, mamás, ¿mande? correcto. ¿Sí? No, y las mamás por amor hacen la multiplicación de los panes. O sea, ¿cómo nos explicamos que a veces con 20 pesos den desayuno, comida y cena? Por favor, es una multiplicación de los panes que Dios les permite a las mamás para poder alimentar a sus hijitos, todo por amor. Que nosotros sepamos entender la grandiosidad que significa el amor de Dios que por medio de su madre, porque se instaba la fineza de una mujer esposa y madre, la mujer que como madre viene a nosotros y en la persona de la mayor sencillez. O sea, el indito Juan Diego, indito con mucho cariño, con mucha devoción, con mucho respeto, este indito con toda así la sencillez, niña, o sea, le dice niña, así con toda la apertura. Y María le dice Juan Dieguito, o sea, muy a la mexicana, Muy en con el, en el, diminutivo, en el diminutivo, ¿no? El diminutivo, ¿sí? sí. El diminutivo. Nosotros decimos tortillita, pancito, etcétera. O sea, cuando hay cariño lo ponemos en diminutivo. Y María le dice Juan Dieguito, ¿no? Y cuando le dice así, cuando está todo preocupado, oye, ¿por qué te preocupas? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y entonces hace la gran proclamación de la maternidad a todos nosotros. No hay que preocuparnos de nada, hay que ocuparnos en todo. Y entonces dice, no te preocupes, hace esto y esto, y tu tío va a quedar sano, y quedó sano. Ahí es donde vamos encontrando la presencia de la madre que anima y resuelve. Ahí son los dos pasos. Y la presencia de la madre ante las circunstancias tan drásticas que estamos viviendo ahorita. Y lo más drástico es de que se trata de quitar a Dios de su lugar. ¿Quién es el creador de todo? Ah,
Ahora ya no hay permisos para esto, para esto, para esto. Dios no tiene espacio. ¿Por qué se están prohibiendo acciones de Dios? Porque le tienen miedo a Dios, le tienen miedo a su madre, le tienen miedo a la verdad, a la justicia. Es justo que dejemos fuera a Dios, el dueño y el autor y por quien se vive. Por él vivimos. ¿O alguien de ustedes compró con tanto dinero un segundo de su vida? Por favor, eso nos lo regala Dios y nos lo regala Dios con amor y con cariño por su madre. Por eso es lo que celebramos nosotros. Celebramos a María, la madre de Dios y madre nuestra. Y ahí está la gran unión, la unión de todo el país. Podrán ser de este partido, de este partido, de este partido, del América, del Guadalajara, del Puebla, del que quieran, hablo de partidos deportivos, pero todos guadalupanos. O sea, no, no, no sé si lo pensó así o no López Obrador, pero ponerle Morena a su movimiento tuvo una connotación muy como de manipulación de la devoción a la Morena, a la Virgen Morena. Hay que cobrar Regalías. derechos de autor y marca registrada. Bueno, ve que hay una, estuve el viernes pasado con don Víctor Sánchez, con el señor arzobispo, en el Banco de Alimentos de Cáritas. Me quedé gratamente sorprendido. Qué cosa más maravillosa. Qué labor están haciendo ahí. Es impresionante lo que han hecho. Impresionante. De lo que yo conocí de Cáritas hace 30 años o algo así, pues es un mundo totalmente diferente. Y dentro de los pues, empresarios, las empresas que regalan cosas para este banco, está la empacadora que se llama La Morena, la de los chiles La Morena, Sí, que, sí, que el tiene su señor razón Ayala. de ser. Le puso don Félix, que ya falleció, La Morena por la Virgen de Guadalupe, por La Morena. Sí, un señor junto con su esposa, muy devoto. Muy Yo le devotos, ellos a estaba las 12 del segundo día de la paraban, primera. había un timbre en la planta, lo tocaban a las 12, paraban y se oía el Ángelus. Y por las tardes, no sé si los viernes o los sábados rezaban el rosario en la planta. Una cosa muy interesante, ¿eh? ¿Y cuáles eran las consecuencias? Que fueron para arriba No, durísimo. hombre, pues, don Félix murió y se quedó bueno, ya vendieron San Marcos, lo vendieron ya, la que le hacía la competencia, San Marcos, Ajá. ¿sí? Pero bueno, todo esto tiene que ver con esta devoción. Y también, padre Merino, un poco con la manipulación política que se le ha dado a la figura de la Virgen de Guadalupe. Aquellos movimientos en la época de la independencia de los Guadalupes, por ejemplo, de esta especie de cofradía que se hacían llamar así los Guadalupes. Y luego el intento de algún sacerdote ahí que ya falleció, que jugaba golf y tenía mucho dinero, Abad, no sé qué se apellidaba, era el Abad Schulenburg. Schulenburg, que dijo que, pues, que no había, o sea, que realmente no vivía de eso, pero dice, no, pues. Y yo estuve en 2 o 3 congresos, no sé si en alguno estuvimos juntos, No eh, sé qué congresos de qué. de la canonización y del asunto de Juan Diego, con el padre Lauro López Beltrán. Beltrán. Yo No, un tuve, tipazo. no, yo tuve la suerte de conocerlo y de entrevistarlo. No había grabadoras como el teléfono, pero qué hombre más sensacional, qué hombre más sensacional. Y Ramón Sánchez Flores, mi queridísimo amigo historiador que ya falleció, él fue uno de los encargados de demostrar la existencia física de Juan Diego, porque una corriente decía que Juan Diego no había existido, que era un invento. Ajá, sí. ¿Sí?
Así es. Pues O sea, fíjese somos que, guadalupanos y qué. claro, no, y a mucha honra, María, la Madre de Dios por quien se vive, nos ha adoptado como hijos. Y entonces, si todos tenemos un mismo Padre, nuestro Padre Dios, y una misma Madre, María, pues entonces somos hermanos. Vivamos una fraternidad. Imagínense un país, en lugar de tantas divisiones, descalificarse unos a otros, robarse el hueso unos a otros, etcétera. ¿Por qué no unidad, sencillez? No la sencillez de la miseria, del no tener, la sencillez del corazón para tener, pero no subirse como el que se sube a un ladrillo y se marea, sino saber ser en la sencillez de corazón, manejar con esfuerzo una superación, desarrollo, progreso, un país cada vez más fraternal que digamos, ahorita tenemos tanto por ciento de pobres, vamos a trabajar para que cada vez existan menos pobres, porque todo mundo resuelve sus necesidades con esfuerzo, con trabajo. No te doy para que sigas siendo pobre, te apoyo para que desarrolles y dejes de ser pobre. Y así, esos son los programas de desarrollo, no solamente de asistencia. Y Cáritas es lo que ahora está llevando, el Banco de Alimentos es No, para eso. verdaderamente es una cosa sensacional. Yo me fui de espaldas primero cuando vi las instalaciones, pero segundo, cuando nos explicaron lo que hacen, es que le da, ya nos salimos del tema, pero respaldan a 150,000 personas. ciento Sí, cincuenta mil en promedio, a veces son 170, a veces son menos, promedio 150,000. en el santuario tenemos ahí un centro de distribución. Cada 15 días Y los los miércoles, comedores Palafox. los comedores para la Vox también. O sea, es que a veces nos hace falta que sea de conocimiento público todo lo que hacen muchos de iglesia, en nombre de la iglesia, en favor de los hermanos. O sea, no es hago propaganda para mí, no, sirvo al hermano. Por eso es muchas veces desconocido, Claro, pero que ahora conociéndolo, entonces le demos gracias a Dios y veamos, y yo en mi lugar, ¿qué puedo hacer también para contribuir a que mis hermanos estén mejor? Y esos son los movimientos guadalupanos contemporáneos. Como decía San Benito, ora et labora. O sea, vamos a platicar mucho con Dios, a llenarnos de la fuerza de Dios y de la inspiración de María para poder trabajar y trabajar muy fuerte, fraternalmente, altamente productivos, pero con toda la distribución en justicia, en beneficio para todos. Así es. dígame algo, hace años era muy común que a las niñas, en el momento de ponerles nombre, se antecediera el nombre o el segundo fuera Guadalupe. Era muy común, creo que era junto con Manuel, quizá, Juan, Jesús, O en una sea, época eran los nombres más comunes. Luego vinieron otros nombres como Juan Pablo o como algunos otros de personajes de la iglesia e incluso ahora hasta de nombres de futbolistas. Pero no deje el eso, nombre de nombres de Guadalupe se sigue usando caricaturas. para bautizar a las niñas. Sí, sí Sí, es común que los papás no, decidan por no ese tan nombre. común como antes, Ya no. pero sí sigue habiendo bautizos donde se llaman Guadalupe o María de Guadalupe, etcétera. Ujú. Como antiguamente también entre los niños, algunos somos José, simplemente José, otros eran José esto y José, o sea, pero a casi todos se les ponía José. Sí. El, en fin, o sea, que es cuestión de nombres es lo de menos, pero lo que el nombre significa,
significa ser, en el nombre de Dios, o sea, en el ser de Dios. ¿Y tú quién eres? Cuando decimos cómo te llamas, no cómo te llaman, cómo te llamas, tú qué eres. Y entonces que sepamos perfectamente definir, yo soy un hijo de Dios, en el pensamiento y en los hechos. Y la ley es Dios, y Dios Claro. es amor. La ley es amor. Y María de Guadalupe vino por amor de Dios, él, su hijo, lo envía a su madre para que abra las puertas de este continente, no solamente de México, principalmente México, pero de todo el continente. Abra las puertas para que exista el amor fraternal ante una lucha que estaba derramando sangre, pero que no fueron tanta sangre como ahora. Qué tristeza. Que nosotros ahora entendamos, la paz es por el desarrollo es por la justicia y la justicia es por la verdad. Que nosotros sepamos llevar la verdad de Dios. Somos hermanos, hijos de Dios. Por lo tanto, que nosotros seamos justos, es decir, ¿qué ajusta, qué corresponde a la inteligencia humana, al sentimiento humano, a la motivación humana y al espíritu humano? Y lo que corresponde es pensar, analizar y decidir con amor, porque eso es lo humano. Somos imagen y semejanza de Dios, Dios que es amor. Entonces somos imagen y semejanza del amor. Y cuando hagamos esto, entonces seremos más humanos. Y entonces, ¿esto qué es lo que ajusta? El amor nos hace felices, el egoísmo nos hace tristes. Que nosotros, así en justicia, vayamos en el progreso que significa ir creciendo en todos los aspectos, económico, social, cultural, alimenticio, y de todo, y de salud, no se diga. Claro. Entonces, si nosotros vamos logrando este progreso, este desarrollo, el progreso sin espíritu es progresismo, el progreso con espíritu es desarrollo. Y entonces le vamos poniendo todo este espíritu de hermanos para que todo mundo se desarrolle, no exista unos de altísimo desarrollo mientras otros están en la miseria. Eso no es humano, ni es No, no, no. patriota. Claro, claro. Ahora, ahí es donde María de Guadalupe viene a enseñarnos como hermanos cómo nos debemos ayudar los unos a los otros para ser un país fraternal en desarrollo y en felicidad. Claro. Me parece muy bien. Pues no sé si tenga usted algún otro comentario. Ahorita sé que está usted metido totalmente en la preparación de Esto se, 500 años, esto del se, 12 de se pasa diciembre. 5 de diciembre. Sí, Hoy, 5 de diciembre. hoy es el concierto, ¿no? A las 7. El concierto a las 7 de la noche, allá en el santuario, y comenzamos con este acto festivo de culto a Dios en las artes. Comenzamos la semana de festejos de los 300 años que celebraremos el 12 de diciembre. Es decir, el 12 de diciembre de 1722 se consagró el santuario a María y a Dios. Y ahora celebramos 300 años de la consagración. Su construcción se terminó en 1714, pero no se permitió su culto porque lo veían ostentoso, fíjense. Pero después ya ese obispo pues falleció y vino otro obispo y él junto con el cabildo entonces ya lo consagró en su primer año de obispo, de este nuevo obispo. Entonces lo consagra el 12 de diciembre de 1722 y celebraremos 300 primero años. Dios
los 300 años de la presencia de nuestra Madre María acá, y que fue Santuario así de como Guadalupe. sucursal de la villa, y por Sí, sí, eso sí. cariñosamente le decían la villita. A mí no me gusta eso de la villita, el Santuario de Guadalupe. Santuario de nuestras, eso me lo copió, eso de que no me gusta, porque a mí tampoco, A mí pero nunca me gustó simplemente, como decirle al mercado de El Alto, donde se juntan los mariachis desde hace unos 35, 40 años, el Garibaldi, tampoco. El no, mercado del Alto y los mariachis se juntaban en Santa Inés, donde está Santa Cecilia. el Señor de los Trabajos. Eso también durante una época frente a los ferrocarriles, pero tradicionalmente era en la 9 y la 3 ahí donde está el Parque de Santa Inés, y ahí se venera a la Virgen de Santa Cecilia y la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Entonces ahí se juntaban los mariachis. Y ahora le dicen el Garibaldi al Alto. No, 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 no. Estos fuereños que vienen de fuera y que nos quieren cambiar nuestra manera de ser, por favor, ¿no? no queda, no queda. Bueno, reverendo, como siempre es un placer. Pues ya se nos fue el tiempo, muchas felicidades y nos vemos esta semana ahí en el santuario. Muy bien, ahí estaremos. Un El día abrazo. 12 a las 9 de la mañana, la misa de Hoy los a las 7 y ya la próxima semana que grabaremos de, sábado para que porque usted el lunes va a estar ajetreadísimo, ¿no? totalmente, Llevan las mañanitas, ¿no? Creo que pues hay. llevan mañanitas, cada quien lleva lo que quiera, o sea, así es, y sobre todo que lleven su corazón. Eso, que lleve su corazón. Eso me parece muy Sí. bien. Además de la misa de medianoche, tendremos a las 6 de la mañana por los madrugadores y a las 9 la de misa de los 300 años. Muy bien. Padre, un abrazo. Las bendiciones, como siempre. Muchas Que gracias. estén muy bien, que Dios los bendiga mucho y Igualmente, feliz Padre, que Dios semana, lo por bendiga. favor. Muchas gracias. Que lo vaya bien.